Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar del regreso de la momia. Y la película El regreso de la momia, The Mummy Returns en inglés, es una película estadounidense del año 2002, dirigida como la primera por Stephen Sommers y protagonizada de nuevo por Brendan Fraser, Rachel Weisz y Arnold Vosloo, con música de la Silvestri. Y bueno, como ya he dicho, es una secuela directa de la película La momia del 99, 2 años antes, situada esta en 1933, es decir, 7 años después de la anterior. En esta película tendríamos además al personaje del Rey Escorpión, interpretado por Dwayne Johnson, que dio lugar a una película y posteriormente una saga de películas con ese personaje como protagonista. Producida y distribuida por Universal Pictures, esta Momia 2, por así llamarla, o Regreso de la momia, es una película que con un presupuesto de 98 millones recaudó 433. Y que en general es una cinta con unas críticas un poco tibias, o sea, no son ni buenas ni malas. Es verdad que es una película que tira mucho del CGI, que es un CGI que no está mal, salvo cuando canta, porque cuando canta el problema es que canta la Traviata. En cuanto al argumento de la película, pues básicamente comienza con una especie de flashback en el que nos narran la historia del Rey Escorpión, un gran guerrero que vendió su alma a Anubis para poder vencer a sus enemigos hace 5000 años. O sea, vendió su alma para que le diera a Anubis un ejército y a cambio él pues entregó su alma a Anubis. Posteriormente, pues la película ya nos sitúa en 1933, donde Rick y Evelyn están ya casados, tienen un hijo que se llama Alex y pues están explorando unas tumbas y Evelyn los guía hasta un cofre por una especie de ensoñaciones que tiene, donde encuentran un brazalete, el brazalete de Anubis, brazalete que perteneció al Rey Escorpión y que Alex, que es el típico chaval así como muy pues eso, pillo y que básicamente pues está metiendo siempre en líos, se acaba poniendo. Esto los lleva a una especie de carrera contra reloj para alcanzar la tumba de Anubis, del Rey Escorpión, ya que si no alcanzan la tumba en un tiempo determinado, Alex puede acabar muriendo. Mientras tanto tendríamos a una mujer que es una especie de reencarnación de Anck-su-namun, de la, digamos, novia de Imhotep, que ha resucitado a Imhotep, ha vuelto a encontrar la momia y la ha vuelto a resucitar, y Imhotep lo que quiere es aprovechar que este es el año del escorpión, me parece, y quiere ir también a encontrar la tumba del Rey Escorpión para reclamar el ejército de Anubis para sí mismo. Entonces básicamente pues tenemos a los protagonistas intentando salvar a Alex buscando la tumba del Rey Escorpión, mientras Imhotep busca también esa tumba con otros motivos. Y bueno, pues no cuento más porque si no yo cuento toda la película. Ahora metiéndonos en el reparto, pues bueno, la mayoría son personajes de la primera película. Tendríamos a Brendan Fraser como Rick O'Connell, el aventurero, el típico aventurero rollo Indiana Jones, casado con Evelyn de la primera película, la conocí en la primera película, y bueno, pues que es fuerte, pero también es bonachón, es decidido, pero es impulsivo en algunas ocasiones, y bueno, la verdad es que es un personaje pues muy curioso, muy simpaticón, y además muy bien hecho por Brendan Fraser, a que se le coge cariño muy fácil. Además en su momento como más álgido, por así decirlo. Después tendríamos a Rachel Weisz, la mujer de Daniel Craig, como Evelyn Carnahan, que es la esposa de Rick. Es una aventurera, es más temeraria que en la primera película. La primera un poco más modosita, aquí ya se ha vuelto como mucho más temeraria, pues de estar junto con Rick y tal. Y bueno, pues aparte tiene es una especie de reencarnación de Nefertiti. Esta reencarnación le permite, pues a través de ensoñaciones, como ver cosas del pasado, que es lo que le lleva pues al brazalete del Rey Escorpión y otra serie de cosas. Tendríamos también a Arnold Vosloo como Imhotep, la momia de la primera película, que bueno, busca conseguir en esta ocasión el ejército del Rey Escorpión. Tendríamos a Patricia Velázquez, que me parece que esta era modelo antes de ser actriz, bueno, sobre todo ha sido modelo, me parece, que interpreta por un lado a Mila, pero bueno, es sobre todo la reencarnación de Anck-su-namun. Trae de vuelta a Imhotep y bueno, trata de ayudarle a conseguir este ejército del Rey Escorpión. Tenemos también a John Hannan, que hace de Jonathan Carnahan, que es el hermano de Eve, que es el típico alivio cómico de la película, que siempre le está metiendo en líos, y la verdad es que es un personaje también muy divertido. Repite también Oded Fehr como Ardeth Bey, pues que es un Medjay, que es una especie de guerreros del desierto, que ayuda a los protagonistas, pues ya ayudó en la primera parte contra la momia, por así decir, contra Imhotep, y aquí pues para evitar que el Rey Escorpión se levante y vuelva con su ejército.
también tendríamos a Freddie Boaz, que es el que hace de Alex O'Connell, el hijo de Evelyn y de Rick, y que al igual que su tío pues es bastante pillo y siempre está metiéndoles en líos. Y por último cabe destacar a Dwayne Johnson de Rock como el Rey Escorpión, que es el antagonista, por así decir, de la película, aunque es verdad que solo sale en el flashback del principio y al final de la película. Es más una entidad que llega al final que otra cosa. Y es un personaje que a mí me gusta mucho, con un CGI que está bastante regular para para los tiempos que corren. Es verdad que cuando la ves ahora canta demasiado, pese a lo cual, como ya comenté, dio para una serie de películas spin-off con, bueno, Dwayne Johnson creo que en la primera y las demás me parece que cambiaban el actor. Como curiosidades, pues comentar que el presupuesto fue de casi 100 millones, como ya he comentado, unos 20 millones más que la película anterior. Que después de esta película Stephen Sommers dijo que después había sido una película con mucho ajetreo, con mucho tal, con estas películas de acción, pues eso, les consumía mucho físicamente, y dijo que su siguiente proyecto tendría que ser una película de dos personajes hablando tranquilamente sentados en la playa, y curiosamente la siguiente película que hizo fue Van Helsing, una película con más acción aún. Aunque las momias de lejos están hechas con CGI, cuando hacen planos cortos de las momias son actores disfrazados al parecer. Es decir que, bueno, Stephen Sommers quería que la Londres de la película se pareciese lo más posible a la Londres de la película de Mary Poppins, que el oasis de Hampshire está basado en la jungla de King Kong de la película del 33, y que para el prólogo de Tebas, donde lo del Rey Escorpión y tal, pues se construyó una maqueta enorme que mezcla paisajes rodados en Marruecos con la maqueta, y se utilizaron a 200 dobles que mediante ordenador pues se multiplicaron hasta parecer miles. Como conclusión es decir que es una película muy divertida, muy entretenida para mi gusto al nivel de la primera, con personajes nuevos como el Rey Escorpión o Alex que también considero que suman, o sea son personajes que aportan a la película y la hacen mejor, y que es una película con mucho CGI que no es especialmente malo en general, pero que sí que tiene puntos como sobre todo la batalla final con el Rey Escorpión que la lastran mucho porque cantan mucho, sobre todo a día de hoy. Decir que si la primera recuperaba las aventuras tipo Indiana Jones con un poquito más de acción, bueno, que las de Indiana Jones la verdad es que también tenían bastante, pues esta segunda continúa bastante bien con ese legado, y es algo que sinceramente para mí no hace la tercera, porque quitarse a Imhotep y a Rachel Weisz de encima, la verdad es que lo que hizo fue lastrar esa tercera película que para mí siempre ha sido la más floja de la trilogía, que de hecho mucha gente ni siquiera la considera. Entonces, bueno, es una película que si no la habéis visto, os la recomiendo. Si habéis visto la primera y no habéis visto la segunda, pues sinceramente tenéis que verla, sobre todo si os ha gustado la primera. Pero es una película muy entretenida, está al nivel perfectamente de la primera. Lo único que tiene es eso que comentaba, el tema del CGI, que a lo mejor te saca, sobre todo a día de hoy, y como la veas en Blu-ray con una calidad, digamos, alta. Y por eso, en cuanto a los efectos especiales, pues es una película que para mí sería de 7. Porque es verdad que está bastante bien lo que está bien hecho, pero canta mucho lo que canta. No son grandes cosas, es cierto que no es toda la película, porque hay momentos que están muy bien hechos, y es sobre todo el final que digo, con el Rey Escorpión, lo que más chirría, pero es verdad que eso chirría demasiado. Incluso yo creo que, me parece recordar que cuando la vi en su momento, o sea, ya por el 2001, ya me parecía un poquito cutre. O sea, que ya a día de hoy ni os cuento. En cuanto a la historia, pues yo le he puesto un 6,5 porque me parece una película que cumple, es sencilla, o sea, la historia es sencilla, es una trama simple, pero es que no es una película que necesite una trama mucho más elaborada, o sea, es una historia, no es un 6,5 en plan mal, es un 6,5 en plan, no, esto no es lo que busca esta película, no te quiere contar una historia tremenda, lo importante es cómo la cuenta, las aventuras que pasan, lo que te diviertes viéndola. Entonces la trama en sí, pues es más que nada el mecanismo para llegar de un sitio a otro, pero realmente lo divertido es ver cómo van de un sitio a otro. Pero no considero que este 6,5 sea una cosa negativa de la película precisamente, sino que es una película en la que la historia no tiene por qué ser el punto fuerte, porque lo son otras cosas. Como por ejemplo los actores, el reparto, al que yo le he puesto un 8 porque es una película que tiene unos actores que me gustan mucho, sobre todo unos personajes que me gustan mucho, y en general pues no pongo pegas a ninguno. Incluso el propio Rey Escorpión, interpretado por Dwayne Johnson, es como muy simple el personaje, es muy simple la actuación, pero yo creo que refleja muy bien el personaje que quieren hacer, y más allá de eso pues todo lo demás, o sea, la etapa esta de Brendan Fraser
como actor de acción y comedia, la verdad es que lo estaba petando y lo hacía muy bien, me gustaba mucho. Y Rachel Weisz, pues como siempre, increíble, entonces no puedo poner pegas. Arnold Vosloo siempre me ha hecho mucha gracia, como villano además está muy bien. Y luego, en general, para mí sería una película de 7,5. Una película que considero que es muy entretenida. Es verdad que no va a ser mi película favorita, ni mucho menos, pese a que mi película favorita es del mismo director. Pero es una película que recomiendo mucho, que es muy entretenida y que, como ya he dicho, si no la habéis visto la tenéis que ver, sobre todo si os gusta la primera. Y si no habéis visto ninguna, tenéis que ver las dos. Y que me parece, pues eso, una película que para pasar el rato y que de vez en cuando hay que ver porque lo pasas bien. Al final son películas que pues a lo mejor no te quedas con una historia muy profunda, pero te quedas con un rato que has pasado muy agradable. Entonces, bueno, pues una película muy recomendable, igual que la primera, que eso ya es bastante, quiero decir, segundas partes siempre se ha dicho que nunca fueron buenas, y esta segunda parte para mí está al nivel de la primera, y eso es algo que, teniendo en cuenta que la primera además es una película muy buena también, pues es muy complicado, así que no puedo decir nada mejor que eso. Y como siempre, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, un gran like y suscribiros al canal.